Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de la presente clase correspondiente a inglés. Dice buenas noches. Como está, compañerita María, muy buenas noches, bienvenida. Esperemos que se incorporen todos los compañeros para dar inicio a la presente clase. Esperemos que Buenas ustedes... noches, licenciado. Eriquita, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Licenciado, licenciado. buenas noches. Compañera Pedro, muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Compañero Nelson, muy buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Compañero Luis, buenas noches, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Maite, un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, licenciado. Iniciamos el desarrollo de la clase de inglés y hoy va a ser una clase bastante especial, pues vamos a ver la conjugación del pasado del verbo to be. Vamos a ver, y hemos en clases anteriores del proceso de evolución de la asignatura, nosotros ya hemos visto el verbo to be, pero en presente. El verbo to be en presente, solo para hacerles un recuento, tiene tres formas, ¿no es cierto? Tenía tres auxiliares verbales, que es el am, are, is, y significa, el verbo to be en general se traduce al español como ser o estar. Este verbo to be tiene tres tiempos de conjugación. Tiene el presente, como ya les había dicho, am, are, is. Tiene el pasado, was y were, y tiene el futuro, que es el will be. Vamos a ver en este caso, en esta clase, nosotros vamos a ver, justamente vamos a trabajar con el verbo to be, pero en pasado. Entonces, de acuerdo a estas características, una vez con esta pequeña introducción, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Tienen en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 9, gramática, con el tema número 2 del verbo to be, forma pasada. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase? Tienen que contestar las siguientes preguntas. Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera, el verbo to be en pasado posee las formas was y were. ¿Será verdadero o será falso? Tienen que copiar toda la pregunta y las posibles respuestas y ahí marcar. La siguiente dice la forma I, he, she, it utiliza were. ¿Será esto verdadero o será falso? Las formas you, we, we y they, were utilizan were. ¿Será esto verdadero o será falso? Y por último tenemos traduzca al inglés las siguientes oraciones y luego conjúguelas al pasado. Estas oraciones que nosotros tenemos en español están en forma presente, en conjugación presente. Dice, Elia es enfermera, she is a nurse, ellos son estudiantes, they are students, los gatos son hermosos. Entonces, ya les doy prácticamente traduciendo dos oraciones. La última tienen que traducirlo ustedes. Una vez que ustedes tienen traducido al inglés, por ejemplo, la primera, ella es enfermera, she is a nurse, ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer? Yo digo she is. Entonces, si yo hablo del pasado, ustedes tienen que traducirle transformarles al pasado, entonces ya no va a ser she is, sino va a ser en este caso she. En este caso, ¿con cuál será? ¿Será con was o será con were? Pero ustedes tienen que transformarle al pasado. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Le traducen en primera instancia las oraciones al inglés y una vez que han traducido las oraciones al inglés, le transforman o le conjugan en el pasado. Eso es todo lo que tienen que hacer. Esas son las actividades. Prácticamente ustedes tienen dos actividades pequeñitas para que ustedes puedan desarrollar en esta semana como actividad. Algo que ustedes lo van a desarrollar en menos de unos 30 minutos. Para ello, ustedes ya saben, tienen que desarrollar en su hojita donde ustedes van a trabajar la rotulación de la hoja, cumpliendo o complementando con todos los datos que se les
proporciona en esta estructura, la rotulación. Una vez que hacen esa parte, lo desarrollan en la parte superior, inmediatamente a continuación empiezan a desarrollar su tarea, el desarrollo del contenido de la tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para cumplir con todo lo que se les solicita en función de la tarea. A continuación tienen, y por última parte, la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 9 con el tema los artículos en inglés correspondientes a la semana 2 del 22 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 22 de abril, la fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Es que tienen un tiempo bastante prudencial. Pese a que es una tarea bastante pequeña, yo sé que todos ustedes van a poder completar. Y yo sé que estamos dentro de este proceso de cortes y racionamientos eléctricos, pero ustedes tienen un tiempo bastante largo para presentar, así que no creo que haya ningún problema, ninguna dificultad en función de la entrega de las tareas. Ustedes tienen un tiempo bastante cómodo para presentar en función de mis 3 tareas. Yo he tratado, sin necesidad de que exista el racionamiento eléctrico, yo he tratado de que sus actividades siempre estén con un tiempo bastante cómodo, las cuales ustedes tienen que seguir desarrollando, tienen que analizar, tienen que leer, para que obviamente ustedes hagan bien la tarea y se ganen ese 10, lleguen a ese 10 tan anhelado. En cuanto al tema, una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer sus actividades en función de la tarea, vamos a iniciar con el tema central, que es el verbo to be, que se traduce al español como ser o estar, pero en este caso en la modalidad o en el tiempo de conjugación del pasado. Como suele pasar en inglés por sus características sintéticas, el verbo to be tiene únicamente 2 formas en el pasado, que es el was y el were. Ya vamos a ver. Entonces, este was y were se traduce al español como era o como estaba. Esas son las 2 conjugaciones que tiene was y were, y vamos a ver cómo se conjuga con cada una de las formas de los pronombres personales. El verbo to be pasado se conjuga de la siguiente manera, y ustedes pueden observar en este cliché que tienen ustedes a continuación. Tienen la fila de los pronouns o de los pronombres personales, tienen el past verb to be, el pasado del verbo to be, en este caso was y were, y tienen translate, tienen la traducción. Son 3 cosas y ustedes que tienen ya que seguir dominando en función de estos temas. Pronouns, past, verb to be y translate, que es la traducción. En este caso, con los pronombres personales no hay ningún problema, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Y aquí incluso existe totalmente completos los pronombres personales. Iniciamos con el I, que nos referimos a mi misma persona, en este caso yo, you, que se traduce a tú, he, que es a él, she, a Elia, it, ya saben, es Helio, esto, aquello, pero obviamente esta ida, ¿qué nos permite determinar? ¿A quién me permite determinar? A cosas, a animales y a sustantivos incontables. A eso me permite determinar con el id. No puedo con el id mencionar a personas. Ojo con esa parte. Entonces eso siempre se los ha venido indicando desde el inicio. Y tenemos las formas we, que es obviamente es la primera persona del plural, que son nosotros, you, que es ustedes. Recordemos que tenemos en los pronombres doble you. Tenemos you para el singular y tenemos you para el plural. Y por último, they, que se traduce como ellos. Entonces ahí nosotros tenemos. Entonces ya sabemos el primero. Vamos a ir viendo. Permítanme un ratito. Este primero de aquí es la primera persona. Estoy hablando de mí mismo. El segundo, el you, es la segunda persona, porque estoy hablando de alguien más. Para la tercera persona nosotros tenemos estos 3, que es he, she, it. Estos constituyen la tercera persona de los singulares. En este caso, he corresponde al sexo masculino. Cuando yo hablo con un hombre, he para él. Cuando hablo con una mujer, she para ella.
Y cuando hablo de cosas, cuando hablo de animales, de mascotas, de lo que vayan ustedes a hablar, y de sustantivos incontables, utilizo it. Todos estos pertenecen al singular. I, you, he, she, it, todos ellos pertenecen a la forma singular, porque siempre vamos a estar hablando de una sola persona, de un solo objeto o de un solo animal. Pero a partir de we, a partir de este de aquí, es la primera forma y obviamente estos tres siguientes constituyen las tres formas del plural. We es la primera persona, estoy hablando de nosotros. Yo me incluyo dentro del grupo, digo, nosotros somos estudiantes, estoy dentro del grupo. You es la segunda persona y digo, ustedes son estudiantes. Entonces yo estoy ya alejado, estoy hablando no muy lejos, pero estoy ya no estoy incluido en el grupo. Y por último, they es la tercera persona y obviamente ahí sí ya me encuentro totalmente lejos. Y digo, ellos son estudiantes. Entonces yo estoy hablando de un grupo totalmente lejano. Siempre vamos a hablar, siempre vamos a conjugar con los pronombres personales de acuerdo a la posición que nos encontremos dentro de la conversación o de la oración. Eso en cuanto a esta actividad. Estos tres, como les dije, pertenecen a la forma plural. Aquí sí hablamos o tienen que estar acompañados de un sustantivo que se encuentre pluralizado. En los primeros, en los primeros I, you, he, she, it, ellos tienen que estar con un sustantivo que se encuentre singularizado, que hable de una sola cosa. Pero we, you y they tienen que estar acompañados de un sustantivo que se encuentre en plural, que hable de varios objetos. Entonces, con cada uno de ellos, nosotros vamos a hablar y vamos a ir conjugando como los hacíamos con el presente del verbo to be. En este caso, nosotros vamos a conjugar como nos toca con el pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be solo tiene dos formas. El primero tenía tres formas y era un poco más complicado, pero en el verbo pasado, la forma pasado, el auxiliar pasado del verbo to be, ya solo tiene dos formas, que es el was y el were, y vamos a ver cómo se conjuga. En esta primera instancia, por ejemplo, tenemos con la primera persona I was, que se traduce como yo era o yo estaba. You were, como tú eras o tú estabas. He was, como él era o él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, ello era, ello estaba, esto era, esto estaba. ¿Referente a qué? Referente a cosas, animales y a sustantivos incontables. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. Y they were, ellos eran, ellos estaban. Entonces ahí nosotros tenemos la conjugación del verbo to be, pero con su forma pasada. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Si ustedes se pueden, o pueden ustedes observar, la forma were se utiliza más para el plural, mientras el was se utiliza para el singular. Solo con esta excepción de la segunda persona del singular, que es you were, que obviamente es un accidente verbal, obviamente que se lo utiliza, o un accidente en la conjugación, obviamente que se lo utiliza por el tema que nosotros tenemos doble you. Tenemos you para el singular cuando yo digo tú eres estudiante. O le digo you were cuando le digo ustedes eran estudiantes. ¿Dónde existe el cambio? En el momento que se ejecute la acción, en el momento que yo voy a determinar. Cuando yo estoy hablando solo con una persona, yo le digo tú eres mi amigo. Pero si estamos como bastantes personas, le digo, ustedes son mis amigos. Entonces son dos circunstancias distintas en el momento de aplicar este tipo de pronombres. Entonces ahí hay que tener cuidado. Solo el momento, obviamente es facilito, porque nosotros simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? A identificar en el momento exacto en el cual se desarrolla la acción. Eso es todo. Licen, una pregunta. Mande. En el segundo pronombre que dice you, tú eras, está hablando en singular. ¿Por qué está el were? Justamente por este accidente verbal que yo le dije. No se puede conjugar, por ejemplo, you was, porque justamente este you were tiene doble función. Déjeme marcarle. Déjeme marcarle.
Vamos a ver, con esta flecha. Con esta flecha. Por ejemplo, este you were, ya, este you were obviamente tiene doble función. Usted ve que tiene you were para esta parte que es el singular y este segundo you were que es para el plural. Entonces, prácticamente este tiene una doble función. Permite determinar, permite estructurar en situaciones de singular cuando yo digo, por ejemplo, tú eres mi amiga. O tú eres mi amigo, porque con el you puede estar tanto para el sexo masculino como para el femenino. ¿Dónde me encuentro yo? Me encuentro un poco alejado como interlocutor, como la persona que estoy determinando, me encuentro lejos de la persona a la cual estoy señalando. Pero en el caso del segundo you were, en este caso digo, ustedes son mis amigos. Entonces, ¿qué estoy en la misma posición? ¿Qué es lo que cambió? El número de sujetos a los cuales yo me estoy dirigiendo. Es por eso que existe esta doble utilización. Y ustedes justamente esta parte es importante porque la compañera dice, bueno, ¿cuál es? Y cuándo yo puedo identificar, cuándo yo utilizo el primer you were y cuándo yo utilizo el segundo you were. El primer you were yo lo utilizo cuando estoy hablando con una sola persona, cuando estoy dirigiéndome o cuando el sustantivo que lo vaya a acompañar a este you were esté singularizado. Estoy hablando solo de una persona. Y voy a hablar con el segundo you were cuando esté hablando con varias personas, cuando el sustantivo se encuentre pluralizado. Estoy hablando de varios sujetos. Esa es la característica en cuanto al primer you were y al segundo you were. ¿Sí? Gracias, Liz. Ya. Continuamos. Ya. Continuamos. Como pueden ver, si conjugan el verbo con los pronombres I, he, she y también it, deben usar la forma was. Facilito. Pueden con estos pronombres I, he, she y también con it, ustedes pueden, o de hecho, ustedes van a conjugar con was. Pero si van a conjugar you, we y they, en este caso, ahí sí ustedes tienen que conjugar con la forma were, teniendo en cuenta que es mucho más versátil el pasado del verbo to be porque solo tiene dos auxiliares verbales, que es el was y el were. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. They were in the mall. Cuando yo digo they, ¿a quién me refiero? Me refiero a ellos. Were es el verbo to be o el verbo en general en el cual yo tengo que ver en qué forma se encuentra o en qué tiempo se encuentra conjugado. Toda oración que ustedes vayan a ver, indistintamente con cualquier pronombre personal y que se encuentre tanto con el were o con el was, automáticamente su cabecita ya tiene que identificar que esa oración se encuentra en pasado, se encuentra conjugada en pasado. Luego tenemos una preposición, en este caso tenemos in, una preposición, en este caso in es una preposición de lugar y se traduce como en. Tenemos el artículo definido, que habíamos visto en clases anteriores que este artículo definido se traduce al español como el, la, los y las. Y tenemos, en este caso, tenemos el sustantivo a cual hace referencia la oración. En este caso tenemos mall. They are in the mall. Ellos están en el centro comercial. She was very excited about the movie. Ella estaba muy emocionada por la película. She was, ella, she was. Tenemos con el was, ¿no es cierto? Por ahí podemos identificar. La siguiente dice, we were not the best students in the class. Nosotros no éramos los mejores estudiantes de la clase. We were. Entonces, y en este caso, como estamos hablando, we obviamente es la primera persona del plural. En este caso, estudiantes, students, que es el sustantivo base de esta oración, se encuentra ¿qué? Se encuentra pluralizado. Ustedes ven que aquí no dice solamente student, sino se encuentra con una S al final, lo cual dice students. Entonces estoy hablando de varias personas. We were not the best students in the class.
Nosotros no éramos los mejores estudiantes de clases. Y tenemos una question, tenemos una pregunta sumamente fácil. Recordemos que las preguntas, tanto sea para la forma presente, para el pasado y para el futuro, ¿qué es lo que se hace? Se invierte la posición del verbo y del pronombre. Si nosotros vemos aquí, en el cliché anterior, nosotros en primera instancia, nosotros tenemos el pronombre y posteriormente tenemos los auxiliares del verbo to be, en este caso was y were. Pero yo cuando voy a hacer una question, yo cuando voy a hacer una pregunta, esto se invierte. Primero va a estar el verbo o el auxiliar verbal, luego va a estar el pronombre y eso va a ser la base fundamental para identificar que es una question, que es una pregunta. En este caso dice, was he a captain? Él era un capitán, está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la característica fundamental adicional que tienen que darse cuenta en relación a las preguntas tanto de inglés como de español? Es fundamentalmente en el signo de interrogación. El signo de interrogación en inglés solamente va hacia el final. Solo se le coloca al final. En cambio, en español se le coloca al inicio y al fin. En inglés no. En inglés solo se coloca el signo de interrogación solamente hasta el final. ¿Cómo formar el tiempo pasado del verbo to be? Fíjate, vamos a ver en el siguiente cuadro cómo se forma el tiempo pasado del verbo to be. Y justamente tenemos aquí, tenemos la affirmative form, tenemos la negative form y tenemos la interrogative form. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Y de ellos vamos a ver. Y aquí nosotros vamos a comparar, vamos a ver, justamente quiero que se den cuenta justamente en estas dos partes. De la afirmación a la interrogación, la posición que tiene el pronombre con el verbo. Eso tienen que tener muy en cuenta. Entonces, en esta característica, nosotros vamos a ver lo siguiente. Para la forma afirmativa, ya sabemos, la affirmative form, si en primer lugar va el pronombre y segundo va el auxiliar verbal. Tenemos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were, ¿no es cierto? Para la negative form, nosotros vamos a agregar, en este caso, nosotros aquí tenemos contraído el auxiliar verbal con el adverbio de negación. Normalmente la forma larga sería I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not y they were not. En este caso, tanto al was y al were simplemente le acoplamos el not para el adverbio de negación, que es el not para negar las cosas. Entonces, pero en este sentido, aquí tenemos, por ejemplo, wasn't, que es una contracción de auxiliar verbal más el adverbio de negación, que da origen al wasn't, y también en la siguiente estructura que da origen al weren't. Entonces es mucho más fácil. ¿Qué es lo que hace las contracciones? Que todo sea más fácil el momento de pronunciar, el momento de leer un escrito informal, un comentario de una novela, los libretos de una película y qué sé yo. Entonces son estructuras informales. Mientras que cuando ustedes vayan a redactar un escrito, un oficio y todo documento que sea de carácter formal, ustedes tienen que hacer con la long form o con la forma larga. En este caso nosotros tenemos ya con la contracción y tenemos la negative form, tenemos I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. Ahora, con la interrogative form, tenemos lo contrario de la affirmative form. En la forma afirmativa, primero tenemos los pronombres y luego tenemos las formas verbales del pasado. En la forma interrogativa se invierte esa posición y primero van las formas del verbo to be en pasado y luego va los pronombres personales y obviamente indispensable al final el signo de interrogación. De tal manera que la interrogative form quedaría de la siguiente manera. Was I, were you,
was he, was she, was it, were we, were you y were they. Todos estos encaminados a generar una pregunta, una inquietud. De esa manera se forman tanto la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. Acá tenemos la explicación. Las reglas son las siguientes, ya saben. Para las formas del pronombre I, he, she, it, nosotros utilizamos la forma del was. Para you, we y they utilizamos were y eso es todo. Para la primera y tercera persona del singular se usa la palabra was. Para el resto se utiliza were. Por ejemplo, tenemos she was a student, ella era estudiante, they were doctors, ellos eran doctores. ¿Cuál es la diferencia entre was y el were? Que el were se utiliza para los plurales, cuando hablamos de varias personas, de varios objetos, mientras que was se utiliza con sustantivos que se encuentren singularizados. Por eso tenemos she was a student. Estamos hablando solo de un estudiante. Ella era estudiante. Pero acá abajo yo digo, they were doctors. Y tenemos doctor, tenemos pluralizado. Estamos hablando de varios doctores. They were doctors. Ellos eran doctores. Hacer preguntas con el verbo to be en pasado, como les había dicho, para hacer preguntas hay que colocar was y were al principio de la oración y posteriormente al pronombre. De tal manera que quedaría de la siguiente manera. Was, en primer lugar, tenemos was she a student, tomando las oraciones anteriores que hicimos. Was she a student? Ella era estudiante. Were they doctors? Ellos eran doctores. Entonces ustedes pueden observar en correlación con las primeras oraciones, cuando yo voy a hacer una inquietud, cuando yo voy a hacer una pregunta, simplemente se invierte. El verbo pasa a ser primero o las formas verbales pasan a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Y luego hay que poner los complementos necesarios para que la oración tenga sentido completo. Usar la forma negativa del to be en pasado simple. Vamos a ver cuál es. En las oraciones negativas hay que añadir simplemente el adverbio not. Con eso nosotros estamos negando. Y anteponerlo después de la palabra was y were. Recuerda que la mayoría de las veces que usa la contracción, eso es la forma abreviada, en las oraciones negativas, por ejemplo, de la fusión, como les había dicho, del was, del verbo en pasado was y del adverbio de negación not, se origina el wasn't. Este es el resultado que se da de la fusión de was not. Mientras que de were, de la segunda forma, del pasado del verbo to be, del were, más el adverbio de negación not, da como resultado el weren't, que también se va a conjugar con cada uno de los pronombres personales. ¿Qué es lo que pasa con las contracciones? ¿Cambia el sentido de la oración o cambia el sentido en función de la traducción? No, no cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Estas contracciones dentro del idioma inglés lo que nos permite es que el inglés sea mucho más fluido, especialmente en temas informales, en conversaciones informales, con amigos, en la calle, en redes sociales. Ahí se utiliza bastante estas contracciones. Por ejemplo, aquí tenemos oraciones. Por ejemplo, tenemos he wasn't at the cinema with you. Él no estaba en el cine con nosotros, dice. He wasn't, estoy hablando de él. Primero está, en este caso, el pronombre personal he. Luego viene la contracción del was not, que se origina como wasn't. Y luego tenemos una preposición, tenemos un artículo, tenemos un sustantivo y tenemos los complementos. Entonces tenemos he wasn't at the cinema with you. Él no estaba en el cine con nosotros. La siguiente, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. Entonces aquí tenemos igual con el weren't. Entonces, y obviamente con el weren't estamos hablando de nosotros, estamos hablando de varias personas. Y por último tenemos igual otra oración, I wasn't hungry.
no tenía hambre. Estoy hablando de mí mismo, en primera persona, del singular. Por eso estoy hablando con el I. Pero el momento de traducir, no se le dice yo no tenía hambre. Simplemente se va la acción directamente, la traducción sobre el verbo. En este caso digo wasn't hungry. No tenía hambre. I wasn't hungry, no tenía hambre. De esa manera nosotros podemos ver. Y en la parte final tenemos obviamente otra infografía en el cual nosotros podemos ver de forma más completa el verbo to be en el pasado simple. Tenemos el modo afirmativo, tenemos el modo interrogativo y tenemos el modo negativo. Y aquí vamos a ver el poder de contracción, el poder de memoria que ustedes tienen en función de las contracciones que nosotros hemos visto en función de la parte negativa. Pero vamos a iniciar primero con el modo afirmativo. El I was, yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. You were, tú fuiste, tú eras, tú estuviste, tú estabas. He was, él fue, él era, él estuvo, él estaba. She was, ella fue, ella era, ella estuvo, él estaba. It was, esto fue, esto era, esto estuvo, esto estaba. Ya saben, este it solo nos permite determinar a cosas, nos permite determinar animales y sustantivos incontables. We were, nosotros fuimos, nosotros éramos, nosotros estuvimos, nosotros estábamos. You were, ustedes fueron, ustedes eran, ustedes estuvieron, ustedes estaban. They were, ellos fueron, ellos eran, ellos estuvieron y ellos estaban. Esta es la forma afirmativa. Cuando yo voy a afirmar que algo pasó, obviamente, en este caso, en el pasado. Ahora el modo interrogativo, la interrogative form. ¿Qué es lo que pasa? Incluso nosotros aquí tenemos esta infografía, tenemos separado por colores para que ustedes se puedan dar cuenta cómo funciona en relación a la interrogación. En el modo afirmativo, en negro nosotros tenemos los pronombres personales y en morado tenemos los auxiliares del verbo to be en pasado. Para la interrogación, cambie esa posición. Primero va las formas del verbo to be en pasado y luego los pronombres personales seguidos de el signo de interrogación. De tal manera que quedaría was I, fui yo, era yo, estuve yo, estaba yo. Were you, fuiste tú, eras tú, estuviste tú, estabas tú. Was he, fue él, era él, estuvo él, estaba él. Was he, fue Elia, era Elia, estuvo Elia, estaba Elia. Was it, fue esto, era esto, estuvo esto, estaba esto. Were we, fuimos nosotros, éramos nosotros, estuvimos nosotros, estábamos nosotros. Were you, fueron ustedes, eran ustedes, estuvieron ustedes, estaban ustedes. Y were they, fueron ellos, eran ellos, estuvieron ellos, estaban ellos, todos ellos question, todos ellos interrogación. Ahora, con el modo negativo, con la negación, es mucho más determinante. Aquí nosotros tenemos la long form, tenemos la forma larga porque tenemos separado el verbo to be en pasado y el adverbio de negación. Si ustedes pueden observar, tenemos tres estructuras. Tenemos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos las formas del verbo to be en pasado, was y were. Y tenemos el adverbio de negación not que va acompañado en todos ellos. De tal manera que dice el primero, I was not. No fui yo, no era yo, no estuve yo, no estaba yo. You were not. No fuiste tú, no eras tú, no estuviste tú, no estabas tú. He was not, no fue él, no era él, no estuvo él, no estaba él. She was not, no fue ella, no era ella, no estuvo ella, no estaba ella. It was not, esto no fue, perdón, no fue esto, no era esto, no estuvo esto, no estaba esto. We were not, no fuimos nosotros, no éramos nosotros, no estuvimos nosotros, no estábamos nosotros. You were not,
no fueron ustedes, no eran ustedes, no estuvieron ustedes, no estaban ustedes. They were not, no fueron ellos, no eran ellos, no estuvieron ellos y no estaban ellos. Eso es en cuanto a la forma, a la long form o a la forma larga del verbo to be pasado, pero de la forma negativa. Recuerden que la fusión de was y del verbo was más el adverbio de negación not da origen al wasn't, y del were not da origen al weren't, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. No cambia la traducción, solo cambia la estructura de la pronunciación para hacerle más dúctil al idioma inglés. De tal manera que quedarían I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. Igualito como nosotros habíamos visto y anteriormente en esta etapa de acá, la negative form con el wasn't y con el were. Entonces prácticamente es simplemente de identificar y obviamente de memorizarse un poco más, nada más estas formas que son prácticamente indispensables para determinar acciones que suscitaron en el pasado, acciones que ya se desarrollaron. Esto nos permite determinar el verbo to be en el pasado simple. Este es el pasado simple, nos permite construir oraciones simples, fáciles de entender, fáciles de determinar. Esas son las estructuras que nosotros hemos visto en relación a este tema. Hemos visto el verbo to be en pasado, cuál es su traducción y también las formas que obviamente se encuentran dentro de su estructuración, como es el pasado, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa del verbo to be en pasado. Una vez que se les ha explicado todo este tema, todos estos temas relacionados al verbo to be, was y were, ustedes tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar la tarea para la presente semana. Así es que, señoras y señores, tienen todo el material necesario. Les recuerdo que en minutos más se encontrará ya subida esta tarea en su aula virtual para que ustedes de pronto puedan repetirse una vez más y puedan de pronto reforzar los conocimientos, obviamente, impartidos en clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase el día de mañana. Igual, licenciado, una feliz noche. Gracias, licenciado.